movimientos tónicos y pérdida de la conciencia. Es un evento donde todo el mundo cree que se desvanece el bebé, que no regresa. Sin embargo, cuando hablamos de síndrome convulsivo es la parte, es el término más coloquial, el que dice el vulgo. Cuando desde el punto de vista médico tenemos que hablar es de epilepsia, y es Perfecto. cuando hay una pérdida de conciencia, cuando tengo un movimiento extraño, alguna anormalidad que veamos en el paciente, en el escolar, en el lactante, que no va relacionado en el día a día y que puede durar segundos, pasa desapercibido y puede repetir en el lapso de una semana, 3 días, dependiendo la frecuencia, pero son eventos, sobre todo el componente motor, que es el que a veces le preocupa tanto a la madre o al padre, es ese movimiento de rigidez, pérdida de conciencia, que generalmente dura segundos y que son episodios autorregulados. Es decir, que eso desaparece en corto tiempo. Perfecto. ¿Y cómo se origina entonces la epilepsia? ¿Por qué surge? Bueno, cuando hablamos de epilepsia, tenemos que hablar del sistema nervioso central, donde están las células, que son las neuronas, y ellas se comunican unas con otras a través de circuitos eléctricos. Con una descarga anormal, algo que pasó desde el punto de vista, puede ser por una injuria, o sea, una caída, por una isquemia, falta de oxigenación, o porque hay un evento anormal en cuanto a las reacciones químicas que ocurren en eso, hacen la descarga. Entonces ahí, cuando son descargas que son continuas, repetitivas, es donde la expresión clínica va a ser o un movimiento en el brazo, o el movimiento tónico clónico, o episodios de mirada fija, que tenemos que estar alertas si van repitiendo y que se desconectan por segundos con el medio, o que voy tomando y siento unas parestesias que lo describen como hormigueo, sensación que no puedo mover un brazo, mover la mano. Son esos los episodios que tenemos ahí, es donde estamos hablando de epilepsia, y son descargas eléctricas anormales que están ocurriendo en el sistema nervioso central. Pero una pregunta, doctora. Con ese síndrome convulsivo, como usted no nos manifiesta, ¿se nace, se produce a lo largo de la vida? ¿Cómo? Bueno, es bien variable. Pueden ser genéticas, hereditarias, por causas de una falta de oxigenación, una asfixia perinatal, una caída, una lesión tumoral, pero así les va a parecer un poco raro, pero la gran mayoría no tengo lesiones en el sistema nervioso central. La gran mayoría es lo que uno ve el día a día. No es frecuente que a la consulta las causas de convulsiones o de epilepsia sea que tengo un tumor, tengo una falta de oxigenación, sea un ACV, sea... No es necesario. No, lo más común es que venga, sea un niño sano, que viene siendo sano, su desarrollo normal, y aparece este evento. Entonces, el general, tengo que estudiarlo para ver cuál es la etiología. A veces la tenemos, la gran mayoría hay pruebas genéticas que son más profundas, que a veces no las tenemos aquí, y todavía está en estudio. Entonces, por eso que tenemos que hacer los exámenes, primero ver si estamos ante la presencia de un episodio convulsivo, y segundo, ir estudiando al paciente. Y vamos a hablar entonces qué tipo de epilepsia se da. Bueno, como les expliqué, tiene focales o generalizadas, y las focales puede ser de que me dio un hormigueo en un brazo y me pasó. Al siguiente día, a los 3 días o a la semana, sigue el hormigueo, pero ya ocupó parte de la cara. Cada vez, si no se va tratando, cada vez va a ser como más aparatoso el cuadro. Y las focales y la generalizada es el componente que todo el mundo conoce, que es lo que llamamos el síndrome convulsivo. Que no es más que el componente motor de ponerse rígido, hacer movimiento tónico clónico, o sea, como de supraversión ocular y pérdida de conciencia, que ese es el que realmente es más aparatoso, nos angustia más,
y como les dije, son autorregulados, duran segundos de duración. Entonces, con los focales que son los menos conocidos, tenemos que estar como que alerta, porque también una desconexión, una supraversión ocular, una mirada fija de segundos de duración, eso pudiera representarlo. Entonces, que por ejemplo se da en etapa escolar, y a veces quien se percata que mira, él se queda ido, es distraído, es inatento, es el maestro en el colegio. Exacto. Que dice de repente se va y vuelve. Entonces, ante eso, les estoy orientando a que existen otras formas, no nada más existe la tonicoclónica generalizada, existen otras formas que de alguna u otra manera debe ser estudiada para ver si estamos ante la evidencia de una crisis focal. Exactamente. Yo le voy a comentar un episodio que tuve. Yo sé que estamos hablando básicamente a nivel de la etapa preescolar y escolar. Yo soy docente y en una oportunidad una joven, estando ya, íbamos a iniciar un examen, y la joven tuvo un ataque epiléptico, incluso, pero le duró muchísimo tiempo. E incluso la saliva le estaba subiendo por la boca, pero fue... pero tú dices muchísimo tiempo, ¿cuánto? Bueno, porque fue como 2 minutos, algo así. Bueno, está descrito que lo normal es de 2 a 5 minutos, de 3 minutos, y eso por la desesperación y el no saber qué hacer, es que pensamos que es mucho tiempo. Sí, eso es lo que le voy a decir. Yo creo que yo lo vi eterno, porque de verdad para mí fue... A pesar de que uno está en este medio, todos lo vemos eterno, y más una mamá desesperada que dice, mi hijo se me va. Exacto. Y como pueden darse cuenta, esos episodios son... Él realmente se desconectó un tiempo, pero él regresa. Un poquito somnoliento, un poquito, pero en cuestiones de media hora, 1 hora, lo debería recuperar. ¿Cuáles son las consecuencias de sufrir un ataque epiléptico? Realmente sufrir las consecuencias es cuando no son reguladas, cuando no son medicadas, cuando con el fármaco uno dice resistente a fármacos porque no las llego a controlar. Pero porque uno tenga 1, 3, 5 esporádicas y que una vez colocado el tratamiento se mejore, ellos no deben tener consecuencias. O sea, no debo tener consecuencias ni desde el punto de vista motor, que no camine, que deja alguna incapacidad, ni siquiera tampoco desde el punto de vista cognitivo. Ya cuando las convulsiones están dañando está haciendo deterioro de la parte cognitiva o la parte motora o social o comunicación o de lenguaje, ahí nosotros estamos hablando de otras patologías un poquito más profundas, que uno las llama encefalopatías epilépticas, porque la misma convulsiones, la misma epilepsia me está deteriorando mi estado, como te digo, mi estado cognitivo, lenguaje, social, comunicacional. Pero por la mayoría no deberían afectarnos. O sea, un bebé que se le diagnostique, tenga los paraclínicos relativamente normales, se controle con los fármacos indicados, ese paciente debería tener una vida normal, o sea, ir al colegio normal. Lo único es que su sociabilización, sus actividades deportivas, todo va a ser del día a día normal. Lo único que va a recibir un tratamiento por un tiempo dedicado, dependiendo de cómo están los estudios que me ayudan a realizar el diagnóstico. Entonces la idea es la atención inmediata. El estudio inmediato, sí. El estudio inmediato, lo que pasa es que siempre tenemos como un poquito de recelo a ir a la parte neurológica, porque siempre creo que tengo una enfermedad incapacitante. Claro. Y realmente no es así. Con tratamiento, y si está descrito que uno le llama unas epilepsias idiopáticas o criptogénicas, que no tengo ningún daño cerebral evidente, el tratamiento con 3 años está listo. Y depende, por supuesto, esto es a nivel general. Yo tengo que ver, individualizar a cada paciente. Perfecto, claro. Pero cuando yo hablo de una epilepsia idiopática que no le consigo causa ni nada, el tratamiento es por 3 años, y si desde el primer momento que no que indiqué tratamiento no se repiten los eventos, más nunca tomando el fármaco por 3 años, así no haya tenido más nunca un episodio,
ese paciente en 3 años se le quita el fármaco y quedó como un antecedente. Ok, perfecto. ¿Y qué podemos hacer en caso de presentarse un ataque epiléptico? ¿Cuáles son esas medidas que Bueno, debemos tomar? suena un poquito, eh, a veces descabellado dirán que, pero es mantener la calma. Ok, O sea, si tenemos algún paciente que dan esos episodios tónico-clónicos y eso, mantener la calma. En segundo lugar, es no introducir ningún objeto extraño en cavidad oral, por favor. ajá, Es eso es muy un mito importante. decir que Ponle un bolígrafo. se va a tragar la lengua, se va a morder la lengua. Lesionamos al paciente y lesionamos al que lo está haciendo, porque son movimientos autorregulados. Lo otro es colocarlo en el piso de medio lado, o sea, de cúbito lateral. Exacto. Y, por ejemplo, si está en el colegio, si estamos en un ambiente comercial, colocar la cartera, el bolso Para que no se golpee la cabeza. en la cabeza, porque ellos hacen el movimiento y para que no se golpee. Pero no tenemos que limitar el movimiento, porque como les expliqué, eso es un proceso autorregulado que dura de 2 a 30 segundos. Por supuesto, si dura más de esto, o sea, tenemos que ir buscando las medidas de socorro, pero una de las no es dar respiración, no introducir ningún objeto extraño a nivel de cavidad oral, ponerlo en decúbito, no forcejear con el paciente, poner algo para que no se... y esperar. Si no mejora, bueno, ir llamando y despejar el lugar. O sea, tratar de eso, esos son los primeros auxilios.